la resistencia de entrada total, ¿verdad? Y con esto nosotros íbamos a determinar al capacitor. Aquí viene como tal la frecuencia inferior crítica, que se refiere justamente a la frecuencia inferior del ancho de banda que nosotros queremos amplificar, que ayer lo estuvimos platicando precisamente. Aquí están las ecuaciones, ayer las escribimos en el pizarrón, ¿verdad? Igualmente el cálculo del voltaje en el capacitor, que es el raíz de entrada, 2 veces el voltaje de la base. Y muy importante, como ayer también lo decíamos, el material, muchachos. ¿Sí? Yo ayer mencionaba muy en lo particular el tipo MKP, hay otros tipos, por supuesto, pero en lo concreto, en lo particular, deben de ser capacitores. Generalmente, cuando uno hace un diseño y busca una muy buena estabilidad, tienen que ser del tipo MKP. Obviamente, dentro de estos tenemos aparte clasificaciones de acuerdo al material con el que se construye el capacitor. A saber, tenemos cerámicos de mica, mylar, teflón, poliéster, poliestireno, como viene aquí, policarbonato, tantalio, aluminio y niobium, que son los últimos, entre comillas, ¿verdad? Que ya tienen varios años, a utilizarse en los diseños electrónicos. Por supuesto, los variables, a los cuales también se les llama trimmer, cuando son variables de preajuste. Así como en el resistor existe el potenciómetro y existe el preset, en los capacitores existe precisamente lo que es el trimmer y el variable. O sea, son equivalentes. El variable tiene acceso al usuario a él, el trimmer solamente el personal con un neutralizador para hacer el ajuste. Y esta tablita generalmente yo se las pongo con el propósito que en función del valor que ustedes calculan, seleccionan generalmente asociado el material al cual tendrán que colocar ustedes del capacitor en cuestión para la colocación de los capacitores en sus diseños. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna preguntita hasta aquí? No, profe. Ok, hecho. Bueno, ahora sí, el que nos faltaba hablar ayer, el capacitor de puenteo en el emisor. Oye, aquí por mucho que yo lo quiera escribir, no es lo mismo, muchachos. Nosotros cuando tenemos, vamos a ver el diagrama, este diagramita, tenemos al capacitor del emisor, ¿verdad? Conectado en paralelo con la resistencia de polarización. ¿Y cuál es lo interesante? Nosotros sabemos que la ganancia, ¿verdad? La función de transferencia de nuestro amplificador, emisor común, está dado por el cociente de la resistencia de colector entre la resistencia interna del emisor. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. La ganancia en voltaje. La ganancia en voltaje, aquí está. La resistencia de polarización de colector entre la resistencia interna del emisor. ¿Sí lo recuerdan ya? Sí, Ok. profe. Sí, sí, sí. Y si consideramos a la carga, pues es la resistencia de colector prima entre la resistencia interna del emisor. ¿Hecho? Y esto se da porque nosotros cuando hicimos la deducción, vimos que el capacitor en el emisor, o sea, del circuito, a la frecuencia de resonancia, ¿sí? A la frecuencia mínima, ¿verdad? De la señal que queremos amplificar, la reactancia del capacitor de emisor se hace cero. O sea, es como tener una resistencia interna cero. Esa resistencia cero en paralelo con la otra resistencia de polarización pues es cero. Entonces, al momento en que funciona el amplificador, el emisor queda conectado a tierra. Nos queda de esta manera y esto nos permitió deducir precisamente la ganancia, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros justamente es un dato, un detalle que tenemos que calcular perfectamente bien para asegurar que esa resistencia interna del capacitor se haga cero. La consideración, ¿verdad? Debe ser que la reactancia sea menor al menos 10 veces la resistencia de polarización del emisor. ¿Sí? Al menos puede ser de 10 a 100 veces menor. ¿Ok?
Ante esta circunstancia, pues evidentemente nosotros vamos a calcular la reactancia del capacitor de emisor con esta relación precisamente, ¿ok? En donde XC, que es la reactancia del capacitor, va a ser igual a RE entre 10. Si por ejemplo la resistencia del emisor es de 1000 ohms, pues entre 10 la reactancia del capacitor será de 100, ¿de acuerdo? O sea, siempre la reactancia la vamos a tomar como la décima parte de la resistencia del emisor de polarización, ¿sí? Cuando menos. Si lo quieren considerar de 100 veces, 100 veces no pasa nada, pero mínimo 10 veces. Toda vez que ya tenemos la reactancia, entonces aplicamos la fórmula que ya conocemos, ¿sí? El capacitor de emisor va a ser igual a 1 en 2pi por la frecuencia de corte inferior, la que ayer platicábamos, por la reactancia del capacitor, siendo esta reactancia la décima parte de la resistencia de emisor. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Ok, ahora, sí. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el cálculo del condensador de emisor, del valor que me arroje, yo voy a buscar cuál se imaginan, hacia arriba o hacia abajo si el valor no me da exacto. ¿Hacia arriba? ¿Qué pasa si lo hago hacia arriba? ¿Se mueve a la derecha? Se mueve a la derecha. ¿Quién se mueve a la derecha? La gráfica, la parte de la... Ah, no, pero estamos hablando del inferior, ¿no? Sí, Ah, no, sí, entonces al de abajo, ¿no? Para que se mueva... Para que no amplifique las cosas que no nos gustan que salgan, ¿no? exactamente. Hay un detalle. Sí comprendimos que en el valor del capacitor de entrada y de salida, sobre todo el de entrada, yo tenía que ser muy selectivo y del valor que me arroja en el cálculo, si no aparece comercialmente, yo seleccionaría uno exactamente hacia abajo para que la frecuencia de corte se corra ligeramente a la derecha y yo nunca amplifique las señales que no me interesan. En el caso del capacitor del emisor, lo que yo busco es justamente que su reactancia sea cero antes de que la frecuencia de corte inferior llegue al circuito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Incrementar el valor del capacitor calculado mínimo el 50%. ¿Sí? ¿Hasta cuánto más? El 100%. O sea, si me arroja, por decir algo, un microfarad, lo puedo poner de 1.5 o de 2 microfarad. No me voy a quedar exactamente con el valor calculado. ¿Por qué? Porque si yo dejo exactamente el valor calculado, cuando empiece a amplificar, ¿sí? Que empiece a llegar la frecuencia de corte inferior, todavía no tiene la máxima ganancia el transistor, entonces igualmente esa señal, esa frecuencia, la amplificaría poquito. Y precisamente para lograr que yo tenga la máxima amplificación, ya cuando llegue la frecuencia de corte inferior, el valor de este capacitor sí lo voy a hacer hacia arriba, mínimo el 50%. Si no encuentro al 50%, al 100%. Yo mencioné, si calculo un microfarad, yo sé que existe comercial, pero no lo voy a poner porque no voy a tener la máxima ganancia cuando yo lo necesite. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por lo menos duplicarlo, 2 microfarad. Ya de esta manera voy a tener la reactancia cero antes de que la frecuencia de corte inferior llegue, para que yo tenga la máxima ganancia cuando ya llegue la primera frecuencia de corte inferior. ¿Sí me expliqué? O sea, en pocas palabras deberíamos de comprar el inferior inmediato, pero lo vamos a duplicar, ¿no? Vamos a comprar el doble. No el inferior inmediato. No, Giovanni. En el condensador de emisor, ¿sí? Este que va aquí. Cuando yo lo calcule, del valor que yo obtenga, inmediatamente lo duplico, ¿sí?
Ah, ok, ok. Lo duplico. Si me aparece, por decir algo, 10 microfarads, 20, ¿sí? Mínimo 15, o sea, el 50% extra. Mínimo, o sea, de ese valor que yo obtenga, lo pongo hacia arriba, el 50% mínimo. Pero si puedo poner el 100, le pongo el 100. O sea, si me arroja, no sé, 15 microfarad, lo duplico, 30 microfarad, de volada lo duplico, para asegurarme que su reactancia sea cero antes de que llegue la frecuencia de corte inferior. Y ya tengo la máxima ganancia cuando ya llega realmente la frecuencia que a mí me interesa empezar a amplificar. ¿Sí me expliqué, Giovanni? Sí, sí, sí. Es que me había quedado con la idea del otro capacitor, perdón. Ah, no, sí, no, no, no. Por eso los explico de manera separada. El de entrada y de salida son una cosa y el del emisor es el que va a determinarme la ganancia. Finalmente, es perdón, el que va a intermedir en la ganancia del amplificador. Si yo no me aseguro que tenga una reactancia cero, no puedo decir que tengo la máxima amplificación. Para yo lograr la máxima amplificación, voy a forzarlo, entre comillas, a que tenga la ganancia total con la certeza cuando ya llegue la frecuencia de corte inferior. ¿Eso cómo lo consigo? Incrementando su valor mínimo el 50%. Mínimo, ¿sí? Si puedo el doble, que es lo que acabo de mencionar. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces ya tenemos algunos materiales, los valores en los cuales se fabrican estos capacitores para que lo tengan en consideración, muchachos. ¿Ok? O sea, no es, pues pide el que sea o compra todo de cerámica. No, 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 no. Dependiendo del valor que nos arrojen los cálculos y el requerimiento del diseño, yo seleccionaré el material en cuestión para tal propósito. Y el capacitor del emisor, como lo acabamos de ver, evidentemente tengo que seleccionarlo de acuerdo al cálculo, el 50% como mínimo y un 100% está perfecto para poder llevar a cabo la amplificación. Si este capacitor falla, ¿sí? O no se lo pongo, evidentemente, vemos el diagrama, pues tengo presente la resistencia de polarización del emisor. ¿Y qué le pasa a la ganancia? Bueno, pues aquí yo en serie tengo la resistencia interna del emisor, ¿verdad? Y esa está la relación de la ganancia. Si yo no hago bien el cálculo del capacitor de emisor y queda presente la resistencia de polarización, la ganancia me queda de esta manera. Y si se dan cuenta, pues evidentemente pierdo la ganancia. ¿Bueno? Vamos a suponer como ejemplo, simplemente como ejemplo. Voy al circuito original. Vamos a suponer como ejemplo que el resistor de polarización del colector es de 10.000 ohms, por decir una cantidad, 10.000 ohms. El resistor de polarización del emisor es de 2.200. ¿De hecho? Vamos a suponer que la corriente en el emisor IEQ es de 2.5 miliamperes. ¿De hecho? Vamos a hacer un cálculo rápido. Dividan 25 milivolts entre 2.5 miliamperes. Dijo 25 milivolts. 25 milivolts. ¿Sí? Para calcular la resistencia interna del emisor. ¿Entre cuánto, profe? Entre 2.5 miliamperes. Me da de 10. ¿Perdón? 10 ohms. 10 10. ohms. 10 ohms. Perfecto. Para ese amplificador, la ganancia, ¿cuánto será? Dividan 10.000 entre 10. Salta a la vista, ¿no? ¿Cuánto es? 1000. 1.000. Eso quiere decir que en ese amplificador la ganancia sería de 1.000. Pero si yo no hago bien el cálculo
del capacitor de emisor, entonces en la ganancia se involucraría también la resistencia de emisor. Entonces sería ahora dividir 10,000 entre 2,210. ¿Cuánto nos da? Fíjese, de ganancia de 1,000 cae a 4. Vaya. O sea, ¿sirve mi amplificador? No, pues no. ¿No? No, no está mal. Exactamente. Imagínense, si yo el diseño original lo quiero para que amplifique 1,000 veces la señal de entrada y no calculo bien el condensador del emisor, la ganancia se me cae a 4, redondeando. Pues no me sirve para maldita la cosa. Para evitar que esto suceda, yo en el cálculo del condensador de emisor le aumento el 50% como mínimo. Y de esta manera yo me aseguro que esta resistencia de polarización del emisor no aparezca en el cálculo, porque se va a hacer 0 y mantengo la ganancia de 1,000. ¿Sí me expliqué? Sí se entendió, pienso yo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a suponer que la frecuencia de corte inferior fueran 1 kilohertz. ¿Cuál sería el valor del condensador, muchachos? Sí, vamos a sustituir aquí. Obviamente la reactancia del condensador sería los 2,200 entre 10. ¿Me lo puede volver a repetir, profe? Sí, para este ejemplo que estamos haciéndolo aquí rápido, ¿no? Sabemos que la resistencia del emisor de polarización es de 2,200 ohms. Yo estoy proponiendo que la frecuencia de corte inferior para el amplificador sean 2 kilohertz. ¿Ok? 2 kilohertz. Entonces, ¿cuál sería el valor del capacitor de emisor? Obviamente hay que sustituir aquí 1 entre 2pi por 2,200 por 220 ohms. ¿Cuánto les da? Sí, cómo no. Estamos suponiendo, para practicarlo nada más, que la frecuencia de corte inferior, voy al circuito, ¿sí? A este transistor, a este amplificador, perdón. Vamos a suponer que le aplicamos una señal cuya frecuencia es 2,000, 2,000 Hz. ¿Perdón? 1 kilohertz, no me acuerdo, o sea, es que lo digo y como no me siguen el ritmo se me va el avión, ¿sí? No, 2,200 es la resistencia del emisor. 2,200 ohms la resistencia del emisor. O sea, estoy suponiendo. Entonces, hay que calcular la reactancia del condensador de emisor. Ya mencionamos que debe ser la décima parte. Entonces, 2,200 entre 10 serían 220 ohms. ¿Sí? La reactancia del capacitor. ¿Hecho? La frecuencia mínima es 1 kilohertz. Entonces, me voy a la fórmula precisamente para sustituir y aquí vamos a reemplazar 1 entre 2pi por 1 kilohertz por 220. ¿Cuánto da? Ok, ¿y el doble? ¿1,44 micros?
mí no hay también de me da eso, profe. Ok, no hay de 1.44. El comercial hacia arriba, 1.5. Entonces colocaríamos un condensador aquí en paralelo de 1.5 microfarad. Y si me voy a la tablita, ¿dónde lo dejé? 1.5 microfarad, ¿sí? Yo veo, pues, no puede ser variable, no puede ser cerámico, no puede ser de mica, no puede ser ninguno de estos de mylar. Pero pudiera ser de tantalio o puede ser de aluminio, ¿sí? Pues me doy cuenta que va a ser electrolítico el condensador en el emisor. Por el valor que me acaba de arrojar, inmediatamente ya sé que va a ser electrolítico. ¿Cuál de los tres materiales? Bueno, dependiendo a dónde va a trabajar mi amplificador. Si yo requiero muy buena estabilidad, lo pongo de tantalio. Si no, lo pongo de aluminio. ¿De acuerdo? Así de rapidísimo. ¿Sí ya se fijaron, muchachos? Oiga, profe, y para el voltaje, en caso de que sea electrolítico, ¿cómo lo calculamos? Igual, el doble. Me voy al ¿El doble diagrama. del voltaje del emisor? ¿Sí? Aquí si el voltaje en el emisor, digo, voy a suponer una cifra cualquiera, sean 4 volts, pues el doble, 8 volts, bueno, no hay de 8, de 10, sí, bueno, pues entonces sería de, ¿cuánto dijimos? 1.5 microfarad a 2 volts, perdón, a 10 volts. Ya, electrolítico de aluminio, con esas características y se acabó. Yo lo conecto, lo armo y voilà, sí funciona. ¿Sí me expliqué, muchachos? Profe, una pregunta. Yo me perdí un poco en cómo determinó que era electrolítico. Voy otra vez a la tablita. En el cálculo me arrojó ya con el doble 1.4. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. 1.4. No hay comercial de 1.4. El inmediato hacia arriba yo seleccionaría 1.5 microfarad. ¿De acuerdo? Ok. Me voy a la tablita que tengo aquí y yo busco, a ver, 1.5 microfarad. Variable no puede ser, yo no necesito un condensador variable ahí. Cerámico, pues tampoco, porque el máximo valor es un micro. De mica, máximo 5000 picofarads, pues tampoco me sirve. De mylar, teflón, etcétera, hay hasta 50 micros, pero no me conviene no polarizado. ¿Por qué? Me voy a regresar al diagrama. Aquí lo vemos. Aquí. Si usted se fija, yo aquí, en paralelo con el resistor de polarización, me conviene tener un capacitor que mantenga la polarización perfectamente anclada. ¿Cómo lo logro? Con un electrolítico. ¿Sí? Recordemos que para mantener los voltajes estables se usan condensadores electrolíticos. De hecho, tal es el caso de la fuente de alimentación. Después del rectificador, para que yo mantenga estable el voltaje, le pongo un capacitor electrolítico de aluminio, polarizado. ¿De hecho? Entonces aquí, Ok. yo viendo el circuito, digo, esto ya es una consideración del ingeniero, muchachos, ¿ok? Aun cuando yo veo en la tablita que pudiera colocar, pues de mylar, de teflón, policarbonato, poliestireno, poliéster, etcétera, no me conviene porque esos condensadores se descargan muy rápido, instantáneamente. Y yo lo que quiero es en la posición en la que está el condensador, es que el voltaje de polarización se mantenga fijo y estable. Entonces, lo ideal es uno polarizado. Entonces, me voy justamente a los polarizados, que son tantalio, aluminio y niobium. 1.5 microfarad. Cualquiera de los tres me sirve, pero ¿cuál me conviene más? Dependiendo a dónde va a trabajar el circuito. ¿De hecho? Si es un desarrollo comercial, me conviene el de aluminio, es más accesible económicamente. Entonces yo colocaría un condensador electrolítico de aluminio de 1.5 microfarad a 10 volts
en paralelo con esa resistencia en el emisor. Cuando yo lo ponga a trabajar al circuito y le aplique las frecuencias, me voy a dar cuenta que efectivamente a partir del kilohertz se amplifica la máxima ganancia. Sí cumplió su cometido. ¿Sí me expliqué, Giovanni? Sí, profesor. De hecho. De hecho, es una de las prácticas que vamos a hacer, justamente hacer los cálculos para unos circuitos amplificadores. Los vamos a ir a armar ahí al laboratorio, les vamos a aplicar señal con el generador, vamos a hacer un barrido de frecuencias, vamos a ver que efectivamente se mantenga la máxima ganancia. La ganancia que nosotros calculamos a la hora de ensamblar los componentes pues, se cumpla y lo vemos en el osciloscopio. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok, yo tengo una pregunta, profe. Sí. Si nos puede compartir el PDF para leerlo y estudiarlo. Sí, señor, sí se lo puedo compartir, pero no ahorita. Bueno, sí, después. Ya sé Sí, que también. con todo gusto se lo puedo compartir, no tengo ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía me faltan varias cosas de explicar. Entonces, necesito explicarlas y después se los subo con todo el gusto del mundo, no pasa nada, ¿no? En ese sentido. ¿De acuerdo? Gracias. Perdone por Gracias. interrumpir. Aquí, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, disculpe. Sí. De los capacitores que ayer nos dijo para audio de los MKP, ¿esos de qué material están hechos? Pues a la tablita. Son generalmente de los que están aquí en medio, ¿sí? Mica, mylar, teflón, poliestireno, policarbonato, poliéster. Ah, ok, son esos. Sí. A Déjame ver, ver si profe. tengo alguno físicamente por aquí. Aquí hay uno. Ah. Aquí hay uno. Lo voy a mostrar. Ver. Estos que están aquí, en color blanco, son MKP. Y se fijan, no tiene nada que ver con los de cerámica, que son generalmente de disco. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí ya los ubicaron? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, efectivamente, cuando ustedes vean la necesidad de utilizar un MKP, son así, en ese tipo de encapsulado. ¿De ¿Y esa acuerdo? PCB de qué circuito es, profe? Perdón por... ¿Mandé? ¿Esa PCB de qué circuito es? Bueno, Esta, nos si es enseñó. eso, la llevo la próxima vez que nos veamos este viernes, la llevo para que la vean. Esta justamente es una tarjeta del radio del tren. Recordarán que lo platicamos, sí lo platicamos, ¿no? De las etapas. En donde dijimos Sí. que lo mínimo para el radio Tres, ¿no? comercial son 3 etapas. ¿Sí se acuerdan? Sí, Sí, profe. Bueno, esta son las 10 etapas, las 11 etapas. Todo lo que está aquí son las 10 etapas de amplificación. Digo, normalmente me la llevo generalmente al salón para explicarlo, que la vean precisamente y conozcan. Me la llevo el viernes para que la vean, muchachos, en el salón, la tarjeta, y quede todavía más claro esa situación. ¿De acuerdo? ok, profesor. Hecho. ¿Alguna otra pregunta de esto, jóvenes, de los capacitores en el amplificador? Ok. Bueno, vamos a platicar del amplificador colector común. ¿Sí? El anterior fue emisor común. La entrada por base, la salida por el colector. Ahora vamos a hablar del amplificador colector común, en donde ya vimos que la entrada es por base y la salida por emisor. ¿De acuerdo? Este tiene, como ya las vimos previamente, características sui generis, que son totalmente útiles al momento de hacer diseños en electrónica. ¿Sí? Aquí tenemos al circuito amplificador. Tenemos la entrada por la base y la salida por el emisor. Tenemos la red de polarización en base, su resistor de polarización en emisor, ¿sí?
el capacitor de salida conectado al emisor y hacia la resistencia de carga. Démonos cuenta que aquí evidentemente no va a haber un condensador en paralelo con el del resistor de polarización del emisor. ¿Por qué? Porque como la salida es por el emisor, si yo le pongo ese condensador, pues se cae a tierra y no tengo ninguna amplificación. Entonces no se coloca, ¿de acuerdo? Y veamos que el colector va directamente a VCC, ¿sí? Este es el circuito de un emisor, de un colector común, muchachos, ¿sí? También se le conoce en algunos textos como seguidor de emisor. Ese es otro nombre que se le suele dar también a este amplificador. Ahorita que veamos el análisis, vamos a comprender las características específicas de este amplificador, ¿ok? Y bueno, igualmente nosotros lo vamos a representar con el modelo de parámetros R. Aquí está el colector, como sabemos, para el análisis en alterna, la fuente de VCC se aterriza a tierra, ¿ok? RB1 va a tierra, RB2 a tierra, el resistor de emisor a tierra, este condensador pues, es un corto, y RE queda en paralelo con RL. Aquí está. ¿Ok? Vemos las características, que el voltaje de salida va a ser igual a la IE, ¿sí? Por la resistencia equivalente del emisor. La resistencia equivalente es el paralelo de polarización con la carga. ¿Ok? Que no se les chispe por ahí. ¿De acuerdo? Igual, determinamos la ganancia en voltaje, que va a ser el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Ok? ¿Quién es el voltaje de salida? IE por RE, aquí está. ¿Quién es RE? En minúsculas, el paralelo de la resistencia del emisor con la carga. Esta es de aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién es el voltaje de entrada? Pues muy fácil. El voltaje de la base a tierra, que es IE por la suma de estos dos resistores. El resistor interno del emisor y el resistor de polarización del emisor. ¿Hecho? Yo sustituyo en la fórmula de la función de transferencia, se cancelan las IE y ¿qué me queda? Resistor del emisor equivalente entre el equivalente más RE. Generalmente la resistencia interna del emisor es muy pequeña, de tal forma que este cociente, ¿a qué tiende, muchachos? ¿A 1? Tiende a 1, nunca llega, pero tiende a 1. ¿Sí lo vemos? Por eso se dice que el amplificador colector común no tiene ganancia en voltaje, porque su ganancia es menor a 1. Y menor a 1 puede ser 0.99, 0.98. Se aproxima, pero nunca es 1. Hay gente que lo redondea y dice, no, la ganancia es 1. No es cierto, no es 1. Se aproxima, 0.98, 0.99, 0.978, por ahí así, ¿sí? Entonces, nuestra ganancia en voltaje en el colector común tiende a la unidad, mas nunca llega a ella. ¿De acuerdo? O sea, ese es un detalle interesante del colector común. Evidentemente nos damos cuenta que su impedancia de entrada es grande y su impedancia de salida es pequeña. Esto me va a permitir conectar etapas con impedancias pequeñas a la salida. Ahorita vamos a ver, bueno, vamos a ver ejemplos de eso. ¿Ok? Bueno, vámonos a la ganancia en corriente. Igual será la corriente de salida entre la corriente de entrada. Siendo la corriente de salida la IE, sabemos aquí los parámetros, ¿quién es la corriente de salida? Pues IE. ¿Ok? ¿Quién es la corriente de entrada? Pues el voltaje de entrada entre la resistencia de entrada total. Eso no se les olvide, por favor, nunca. ¿Hecho? De tal suerte que la ganancia en corriente, pues es justamente la corriente del emisor entre la corriente de entrada. ¿Vale? Para que no haya ningún problema en ese sentido.
Recordemos que la resistencia de entrada total, pues es el paralelo de RB1 con RB2 con la resistencia de entrada de base. Lo que hicimos previamente se hace exactamente igual en el colector común. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? Obviamente no hay que omitir que el voltaje de entrada es IE por RE más RE equivalente. ¿Sale? Aquí viene el desglose, de tal forma que la resistencia de entrada de base para el colector común es la beta de alterna más la suma de estos dos resistores. Hay diferencia con la resistencia de entrada de base del emisor común. Me voy a subir para que lo vean. Aquí está. Resistencia de entrada de base del emisor común es simplemente la resistencia interna del emisor por la beta SA. ¿Hecho? En el colector común, es la beta SA por la suma de la resistencia interna más la resistencia equivalente. Si notan la diferencia, ¿verdad? Se cumple que la impedancia de entrada o la resistencia de entrada del colector común es más grande, ¿verdad?, que en el emisor común. O sea, nos damos cuenta de esos detalles. O sea, de hecho, Sí. perfecto. En este caso, la resistencia de salida es el paralelo de la resistencia equivalente del emisor por el cociente de la resistencia de la fuente de señal entre la beta de SA, la HFE en minúsculas. ¿Sí? En el emisor común teníamos como resistencia de salida equivalente la resistencia de polarización de colector. En el colector común es diferente, como lo estamos viendo, muchachos. ¿De acuerdo? Y de esta manera nos damos cuenta que queda muy pequeña. ¿Sale? Bueno. En el caso del capacitor de entrada, para el colector común, pues ya sabemos cómo calcularlo. Igual que en el caso anterior, hacemos exactamente lo mismo. Eso no cambia. ¿Ok? Siendo su voltaje de trabajo equivalente también, el doble del voltaje de polarización de la base. Lo que cambia es el cálculo del capacitor de salida. Vamos a ver cómo está conectado ahora. No está conectado en el colector, sino que va conectado en el emisor. Entonces, como es otro circuito, es otra malla, debo considerar los elementos de esa malla, ¿verdad? Siendo el condensador de salida igual a 1 entre 2pi por la frecuencia de corte inferior siempre, por la resistencia equivalente del emisor. Recordemos que la equivalente del emisor es RE en paralelo con RL. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Preguntas hasta aquí. ¿Puede repetir eso último de RD? Por favor. ¿Sí, cómo no? En la resistencia equivalente del emisor, que es esta que tenemos aquí, es igual al paralelo de la resistencia de polarización del emisor con la resistencia de carga en el colector común. Ya que la calculamos, determinamos el condensador de salida con la fórmula que ya conocemos, que es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia de corte inferior, o sea, la frecuencia de corte inferior del ancho de banda del circuito que queremos diseñar, por esa resistencia equivalente del emisor. No sé si quedó más claro, señor. Sí, profe. Ready. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a poner un ejemplito rápido. Vamos a suponer que igual la frecuencia de corte inferior es 1 kHz. Vamos a pensar que la resistencia de polarización del emisor es
híjole, un valor 270 ohms. Y la resistencia de carga son 8 ohms. ¿Ok? ¿Cuál es la equivalente, muchachos? ¿A mí me puede volver a repetir el valor? ¿Es Sí. 800 kiloohms? Sí, no. La resistencia, estoy suponiendo, la resistencia de polarización del emisor, 270 ohms. Lo estoy inventando, hago la aclaración. 270 Ok. Y la resistencia de carga, yo estoy suponiendo 8 ohms. ¿Cuál es la equivalente? Me dio a mí 32.5. 32.5. No, me No equivoqué, puede perdón. ser, 36. no puede ser. A mí me da 7.76. Eso sí se lo creo. Eso sí se lo creo. ¿Ok? 7.76 se lo creo. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el valor del condensador de salida. Vamos a suponer que la frecuencia de corte inferior es 1 kHz. Entonces aquí dividiríamos 1 entre 2 por pi por 1 kHz por ese 7.76 o lo que comentó su compañero, por favor. ¿Cuánto les da? Me da 20.48 microfaradios. Perfecto. El valor comercial es 22 micros. Entonces yo colocaría aquí a la salida un condensador electrolítico de aluminio de 22 microfarads. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Ok? O sea, démonos cuenta, el condensador de entrada puede ser un valor muy pequeño, de picofarads o de nanofarads, pero el de salida ya me está dando, precisamente por el acoplamiento, un valor más elevado, 20 microfarads. Y como lo mencionamos, el colector común se puede acoplar a impedancias bajas a la salida. ¿Qué impedancia les di? 8 ohms. ¿Qué conocen ustedes que tenga una impedancia de 8 ohms? Las resistencias de las bocinas. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? El colector común se utiliza prácticamente siempre en los amplificadores de audio para conectar las bocinas. Exactamente. En un amplificador de audio siempre generalmente lo que vamos a encontrar es un colector común que precisamente va a tener muy buena ganancia de corriente hacia una carga pequeñita, que en este caso son las bocinas. Yo antes del colector común le puedo poner varias etapas para tener buena ganancia en voltaje. Si yo tengo en las etapas anteriores buena ganancia en voltaje y yo le voy acoplando al final un colector común que tenga buena ganancia en corriente, ¿qué tengo al multiplicar ganancia en voltaje con ganancia en corriente, muchachos? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, claro. Ya vimos que el amplificador colector común tiene buena ganancia en corriente.
¿sí? Su ganancia en voltaje es casi 1. ¿Ok? Pero las etapas anteriores que yo le pueda conectar, las puedo diseñar para que tengan muy buena ganancia en voltaje. Cuando yo conecto en cascada diferentes etapas amplificadoras, que es lo que platicábamos el día de ayer, yo multiplico la ganancia en voltaje por la ganancia en corriente. ¿Qué me da eso? La potencia. Exacto, ganancia en potencia. Si yo tengo muy buenas ganancias en voltaje haciendo diferentes etapas y también utilizo una buena etapa colector común a la salida, tendré una excelente ganancia en corriente. Cuando yo haga la multiplicación, tendré muy buena ganancia en potencia y ya puedo diseñar un pequeño amplificador de audio. ¿Ok? Ese pequeño amplificador de audio, así con los circuitos básicos que tenemos, me puede servir para que yo conecte, por ejemplo, la salida de audífonos de la computadora. Hago mi amplificadorcito y pongo mis bocinitas a los lados, ¿sí? Todas las bocinitas que venden para conectarse a las computadoras es esto que estamos viendo, precisamente, ¿sí? Unas etapas emisor común con un colector común a la salida y yo tengo bocinas para computadora. No son para hacer una fiesta, pero se oye bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de hecho. Así de sencillísimo, ¿no? O sea, podemos hacer un amplificador. Pueden ustedes diseñar un amplificador entendiendo los principios de los circuitos amplificadores. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, por favor? No, creo que de momento no, profe. Ok, ahora, yo mencioné que nosotros podemos diseñar esto, o se puede diseñar un amplificador de varias etapas, y que la última sea un colector común. ¿Por qué? Por su ganancia en corriente y por su impedancia pequeña a la salida, que me permite conectar impedancias chiquitas, como una bocina. Bueno, pero si yo quiero mejorar todavía esa ganancia en corriente, hay un truco que podemos hacer, ¿sí? Con el colector común, y es la parte que sigue. ¿De acuerdo? Ese truco se le llama Par-Darlington, ¿ok? Que es precisamente una forma de conectar a los transistores para lograr un propósito específico. En este caso particular, vamos a utilizar al Par-Darlington en una configuración colector común. Ahí la tenemos. Obviamente el circuito de entrada son sus resistencias de polarización de base, su condensador de entrada, bla, bla, bla. Lo mismo. Lo que cambia es esto. En vez de que tenga yo un solo transistor, pongo dos en esta configuración. Los colectores van al mismo punto porque es colector común. La base del primer transistor es la entrada y el emisor del primero se conecta directamente a la base del segundo. Con esta característica, yo incremento considerablemente la ganancia en corriente. ¿Por qué? Démonos cuenta de algo. Yo tengo una IB de entrada aquí. Lo multiplico por la beta y me queda que la IE es beta, la IB, así como lo tenemos aquí. Obviamente en señal, muchachos, por supuesto. ¿Ok? Nos damos cuenta que esta IE1, pues ahora va a representar a la IB2. ¿No? Y la IB2, ¿qué cosa es? Pues va a ser a la salida, ¿qué cosa? Pues la IB2 por la beta de este transistor. Así como viene aquí en el texto. Pero como la IE2, ¿verdad? Como la IB2, perdón, es la IE1, bueno, pues reemplazo. ¿Sí? Y a la hora en que reemplazo, ¿qué obtengo? La multiplicación de las betas por IB1. ¿Sí se ve? Entonces, ¿qué logro? Que la corriente en el transistor o en el arreglo Darlington es incrementar considerablemente la beta. Vamos a suponer que la beta de cada transistor es de 100 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 10,000. O sea, imagínense una beta de 10,000. O sea, a la hora en que yo multiplique por la corriente de base,
híjole, tengo una supercorriente en el emisor. Entonces tengo una excelente ganancia de corriente con un arreglo Darlington en la configuración colector común, como lo pueden ver. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Ahora imaginen ustedes la ganancia en voltaje de las etapas anteriores multiplicada por la ganancia en corriente con un arreglo Darlington. No, pues olvídese ya. No hago la fiesta, pero ya tengo unas bocinitas de escritorio bastante decorosas, ¿verdad? Donde puedo estar trabajando y tengo aquí mi escándalo a todo dar, ¿no? Sin ningún problema. O bien, puedo hacer unas bocinitas que las conecte yo, no sé, al celular, ¿verdad? Al salir a los audífonos del celular, pues ya estoy escuchando mi música en vez de comprar, no sé, una bocina de esas Bluetooth que cuestan pues algunos cuantos cientos o miles de pesos algunas, pues lo diseño, lo hago estéreo, lo conecto y ya tengo mis bocinitas para oír con el celular, ¿no? En ese sentido. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Sí se va entendiendo? Perfecto, déjenme aprovechar, déjenme tomar asistencia, jóvenes, de una vez, porque si no, se me va el avión, jóvenes. ¿Qué día soy? 30. Daniel Aguilar, Presente, profe. muy amable. César David, Presente. gracias. Fernando Salvador, Presente, profe, buenas noches. ¿qué tal? Muy buena noche, Fernando. Diego Argüello, Presente, profe. muchas gracias. José Carlos Alberto, Presente, profesor. muchas gracias. Ulises Bracamontes, Sí, le dio pantallazo. oh, qué caray. Ok, sale, gracias. Edgar Calvario, Presente, profe. gracias. Leonardo, Presente, profe. Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Muy buena noche. Pablo Alejandro, Presente, profesor. gracias. Raúl Chávez, Mi compañero Raúl Chávez tuvo cita de sus análisis, profe. ok, Revisara. gracias. Daniel Esteban, Presente, profe, buenas noches. muy buena noche, Daniel, gracias. Carlos Alberto, Presente, profesor, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Bruno, Presente, profesor. ¿cómo está, señor Bruno? Edgar Giovanni, chachis, ¿dónde está Edgar Giovanni? Ya vi, muchachos, gracias. Jesús Santiago, Presente, profe. gracias. Edgar Damián, Presente. muy amable. Giovanni David, Presente, profesor. muy amable, señor. Cristian Adán, Aquí ando, profe, presente. perfecto. Gustavo Alexis, Presente, profe. ¿Qué andamos? gracias. Tal Axel Jesús, Presente, profe. perfecto. ¿Por qué unos están en la escuela y otros están en su casa? ¿Qué pasa ahí? Porque, bueno, exactamente. Profe, Hey, soy Bracamontes. No sé si dijeron mi situación. sí, no se preocupe, ya le puse su asistencia, no se preocupe. Vale. Justo Hecho. estoy en mi celular. Sí, Gracias. perfecto, no se preocupe, Ulises, ya está su asistencia. Gracias. Emanuel Martínez, de nada, señor. Emanuel Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Daniel Tomás,
Presente, maestro. Gracias. Miguel Ángel. Estaba en la escuela, profesor. Ok. Ok, gracias. Arnulfo Emanuel. Presente, profe, aquí estoy. Hecho, perfecto, gracias. Eleazar Raya. Presente, profe. Hecho, hijo. Del trío maléfico por allá. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Pablo Alejandro. Aquí andamos, profe, presente. Perfecto. Gracias. César Martín. Presente, profesor. Muchas gracias. Jorge Mansur. Presente, profe. Gracias. Y Jonathan Zamora. Presente, profe. Muchas gracias. ¿Dudas, jóvenes, de esto que platicamos el día de hoy? No, profe. Ok, perfectísimo. Son ya casi, ya mero. Ok, chicos, lo vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con otro tipo de amplificador para establecer algunos detalles importantes para la práctica. Sí. Y el martes nos vamos al laboratorio precisamente para hacer una práctica con los amplificadores. ¿De acuerdo? Ok, profe. Perfecto. De No se acuerdo. hablemos, chicos. Los veo mañana, primeramente Dios, por aquí. Y la próxima semana, el martes, ya nos vemos directamente en el laboratorio. ¿Sale? De acuerdo, profe, Ok. gracias. Perfecto. Profesor, hasta luego. Cuídense, chicos, que estén muy bien.